Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones en Movimiento. Bueno, estos últimos 3 programas los he hecho en relación a 3 tópicos que siempre me han interesado, no solamente entenderlos, sino ver ejemplos de ellos mismos, ¿no? El otro día empecé a hablar de la arrogancia. Luego ayer, en el programa de ayer, hablé de la autoridad. Y hoy le voy a dedicar el programa de hoy al poder. El poder de hacer con los demás lo que tú quieras que los demás hagan. Bien sea por influencia, por autoridad, etc. Hay diferentes formas de poder, y diferentes formas de ejercer el poder, y diferentes tipos de duración del poder. Vamos a esperar que pase el avión. No vaya a ser que vaya a tener que salir corriendo. Pero bueno, ya pasó. Ya pasó y va volando bien. Retomando el tema del poder, vivimos en una constante transición de una forma de poder a otra, en diferentes magnitudes, por diferentes duraciones. Por ejemplo, desde el inicio de nuestra vida estamos sometidos al poder de nuestros padres, a la autoridad y al poder de nuestros padres. Y aunque ustedes crean que son iguales, ayer lo expliqué, no es lo mismo, ¿no? Es más, puede haber padres que tengan poder sin tener autoridad. No tienen autoridad porque usted no los respeta, pero tienen el poder porque si ellos controlan el dinero que usted necesita, pues no se lo dan y usted está sometido al presupuesto familiar, y eso es un poder que los padres tienen sobre los hijos hasta cierta edad, que es el poder de controlar los recursos económicos y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la autoridad es un tipo de poder donde la capacidad que usted tiene de influenciar, de persuadir o de obligar a otro a hacer lo que usted quiere que esa persona haga, lo hace por su título o su puesto en la jerarquía. Ayer abordé ese tema. Pero hay otras formas de poder, que es a las que me voy a referir hoy. Hay el poder ilegítimo y el poder legítimo. Hay el poder ilimitado y el poder limitado. El presidente de un país tiene un poder limitado a su periodo presidencial. El presidente de una empresa tiene un poder limitado no solamente a la duración de su periodo como presidente, sino también a ciertas reglamentaciones que no le dan total poder absoluto sobre el personal de la empresa. Por ejemplo, hay cosas que él no puede hacer con el personal, como es obligarlo a tener ciertas conductas sexuales. Eso no está dentro de sus atribuciones de poder. A través de la existencia misma del hombre, el hombre ha tratado de ejercer el poder. Hay una tendencia natural, no solo en los seres humanos, sino en muchas especies animales, de tomar el poder de la jerarquía e imponer sobre la manada la voluntad del líder de la manada. Se ven numerosos mamíferos y el hombre no es ninguna excepción. De tal manera que es natural en el mundo biológico competir por adquirir el poder de influenciar a otros miembros de la manada. Y el poder, de nuevo, se lo transcribo como la capacidad que tiene un individuo o una institución o una organización de forzar a otras a determinada conducta, a determinada actitud, a determinada acción en particular. Y la otra, reconociendo ese poder, tiene que actuar en consecuencia. O sea que para que haya poder tiene que haber una fuente emisora del poder y un receptor del poder. Sí, y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? Yo tengo poder, aunque no. Si usted no tiene sobre quién ejercer el poder, usted no tiene poder. Tanto que algunos teóricos de estos dicen
que el poder solo se tiene cuando se ejerce. Un poquito drástico eso, ¿no? Usted solo tiene el poder, por ejemplo, de despedir a alguien si despide a alguien. Si usted nunca ha despedido a alguien o siente que no puede despedir a alguien o que puede despedir a alguien y no lo ha hecho, usted lo que tiene es un poder potencial. Usted cree que tiene el poder de despedir a alguien, pero es muy frecuente situaciones donde alguien que cree que tiene un poder, cuando lo va a ejercer, se da cuenta de que ese poder está limitado por otra fuente de poder más grande que la que él creía que tenía. Y de esto hay numerosas anécdotas. Hay situaciones donde un jefe quiere destituir a un subordinado porque tiene el poder legítimo jerárquico para hacerlo, solo para percatarse de que ese subordinado tiene una relación especial con otro jefe, y a la hora de ordenar su destitución se percata de que esa persona que se consideraba subalterna tiene gran influencia sobre otra persona mayor que su jefe y ordena que esa destitución sea cancelada. Entonces uno puede decir, él puede destituir a esa persona. No lo pudo, no lo tiene, porque cuando lo fue a ejercer no funcionó. Entonces el poder es complicado de entender. Hay un poder formal que está dado por la jerarquía, todo el mundo lo conoce. Y hay un poder informal que está dado por las relaciones humanas. En las empresas se da mucho. La persona que tiene un poder enorme dentro de una empresa, no porque tiene un puesto jerárquico, sino porque se está acostando con el jefe o con la jefa. Cualquiera de los dos casos funciona. Antes siempre era el jefe, ahora también puede ser la jefa, que tiene un favorito, ¿no? Entonces fíjense cómo a veces hay una colisión entre el poder que da la jerarquía y el poder que da la influencia personal en esto. Hay el poder político, que es el poder de las instituciones o de las personas que ocupan cargos políticos para influir en las leyes y en la aplicación de las leyes y en la utilización de recursos del Estado para hacer que algo pase o no pase en el gobierno, ¿no? Producto de ese poder político. De nuevo, tomando la consideración que había hecho anteriormente, hay personas que no ocupan jerarquía alguna en el poder político y sin embargo lo tienen. Ejemplo, millonarios que no tienen ningún cargo en una administración política, pero que manejan a los políticos y al Congreso a través de su poder económico. Porque así como hay poder económico, hay poder político. También hay otras formas de poder, el poder moral de la opinión pública y cómo este puede ser influenciado por el poder de la prensa, de los medios de comunicación. Entonces, de todo esto se considera que ante la presencia de tantas fuentes de poder hay que crear sistemas equilibrados donde un poder compensa los excesos de otro poder. Estados Unidos es un país que desde sus inicios ha probado, y vamos a cumplir ahora 250 años de democracia, que el balance de poderes es necesario y útil para preservar la continuidad del poder de la democracia y de las instituciones. Que si no hay ese balance, lo más probable es que uno de los poderes del Estado se eleve por de los demás y se adueñe y secuestre el poder político y haga con la nación lo que le dé la gana. Para prevenir eso, en la Constitución original y las subsecuentes enmiendas constitucionales que se le han hecho a la Constitución americana, porque a diferencia de estar cambiando constituciones cada vez que viene un nuevo caudillo, un nuevo presidente, aquí se ha usado la figura de la enmienda, que es conservar lo bueno y aceptable de la Constitución anterior y enmendarla, repararla, crear nuevos artículos y eliminar artículos que han mostrado ser negativos para el desarrollo del país.
Lo que siempre se ha mantenido es que las reglas del juego hay una clara división de poderes. El poder del legislativo está dado directamente por el poder de los constituyentes, es decir, el pueblo, la gente que vota y que elige a sus representantes ante el Congreso para hacer las leyes, es el que tiene el último poder. Es lo que se llama el poder constituyente, porque la democracia, por definición, se debe al poder del pueblo, de la mayoría del pueblo. Entonces, este poder se ejerce a través del nombramiento periódicamente de representantes que van a un foro donde ellos balancean el poder de los diferentes estados de la nación para lograr un balance y un acuerdo político. Por otro lado, el segundo poder, que es a veces el que se percibe como el más poderoso, pero no lo es, y ya vamos a ver por qué se considera poderoso, ¿no? El segundo poder, que también es legitimado por la elección popular, es el poder ejecutivo. La elección del presidente, la elección de gobernadores, la elección de personajes que llegan a la jerarquía por votación. El presidente es el principal, ¿no? Pero en cada estado, como somos una federación, cada estado también tiene su gobernador que gobierna ese estado, y ese llega por votación también, votación popular. En el caso del presidente llega por votación de colegios electorales, en el caso de los gobernadores llega por votación directa, universal y secreta. La mayoría de los votantes eligen al gobernador del estado. En el caso de los presidentes es una elección indirecta donde los votantes eligen a un representante, a un colegio electoral con una reglamentación muy especial, que es que el que tenga la mayoría de los votos en ese estado se lleva todos los delegados de ese estado al colegio, a los colegios electorales, lo cual crea a veces discrepancias entre la votación que elige al presidente y la votación popular general. O sea que alguien puede ser presidente de los Estados Unidos sin ganar la mayoría de los votos. Y viceversa, pues alguien puede ganar la mayoría de los votos y perder las elecciones presidenciales. No pasa siempre, pero ya ha pasado en varias ocasiones. El asunto es que en estos casos el poder del presidente, que es el poder de ejecutar las leyes, hacer cumplir las leyes y distribuir el presupuesto de acuerdo a su plan de gobierno, no es un poder total absoluto. Está delimitado por el Congreso, que tiene más poder que el presidente en el sentido de que el Congreso es el que aprueba o no lo que propone el presidente. El presidente puede proponer cualquier cosa, pero si el Congreso no lo aprueba, el presidente no le queda otro recurso que lo que se llaman decisiones administrativas o administrar por decreto. Él decreta algo, pero ese decreto puede ser impugnado y llevado al Congreso y retractado si el Congreso considera o si la Corte Suprema considera que es anticonstitucional o que el presidente no está en el poder de deshacer algo o de crear algo. O sea que el sistema americano ha durado todo lo que ha durado por esa característica de lo que se llama el chequeo y los balances. El chequeo es que un poder controla al otro y un poder balancea al otro. Balancear es contrarrestar, es evitar excesos. Y controlar es que cada poder puede pedir auditoría del otro poder. El Congreso puede pedir que el presidente rinda cuentas en cualquier momento sobre lo que está haciendo y lo que no está haciendo y por qué lo está haciendo. Y luego tenemos el Poder Judicial, que aunque no hace las leyes, juzga si las leyes son constitucionales o no y decide cualquier querella, cualquier disputa entre un poder y otro, lo decide la Corte Suprema. Así funciona este país, así ha funcionado casi por 250 años y esperamos que siga funcionando así porque es una república democrática. Es una república porque no es una monarquía ni es una dictadura, y es democrática porque la manera en que nosotros elegimos las personas que van a tener esos tres poderes son elegidas por el voto directo.
aunque no está dentro de las instituciones oficiales del Estado, hay un cuarto poder. Porque la primera enmienda constitucional crea como algo sagrado la libertad de opinión. Cualquier ciudadano tiene la libertad de expresar su desagrado, su opinión, su crítica y su sanción a cualquier cosa que haga cualquier otro ciudadano y cualquier otro poder. Sin, por supuesto, incumplir las leyes. Pero si no se utiliza mal la ley, cualquier persona puede objetar cualquier cosa que hayan hecho los otros poderes. Y los medios de comunicación son los responsables también de actuar como unos vigilantes. Aquí los llaman los perros guardianes de la democracia, son los periodistas. Porque ellos indagan, buscan, entrevistan personas, buscan soplones que dentro de las organizaciones sean capaces de denunciar arbitrariedades, irregularidades, corrupciones que se vean. Ellos pueden acudir a un periodista y el periodista hacer público eso, y eso actúa también como un chequeo y balance de la democracia. En teoría eso es un sistema sano, es un sistema equilibrado. En física e ingeniería, como en la sociedad, cuando un sistema no está bien balanceado, se desbalancea y el desbalance tiende al caos. Un sistema no balanceado tiende eventualmente al caos, a que las partes se desmiembren y colapse el sistema. De manera tal que es necesario que en un sistema estable las organizaciones tengan principios, tengan posiciones, sean alternativas, es decir, que no una sola persona esté ejerciendo el poder por mucho tiempo y que toda persona en cualquier esfera de poder esté fiscalizado por otra. Ese sería un sistema ideal, utópico. Porque en la práctica, en la realidad de los hombres, cada sociedad tiene fuerzas independientes que ejercen poderes diferentes. El poder del capital. Y el capital podríamos diferenciarlo en dos grandes grupos. El gran capital y el capital modesto del empresario que en el sistema capitalista trata de producir, generar empleo y generar riqueza para él y su familia. Él tiene que lidiar con una serie de regulaciones, tiene que arriesgar su capital, proteger su propiedad, defender su propiedad privada, tener libertad de emprendimiento, de comprar, de vender, siempre en el marco de la ley. Pero ese pequeño empresario o esa empresa no tiene necesariamente que ser pequeña. Pero ese empresario literalmente se maneja dentro de las reglas económicas del libre mercado. Compra, vende. Si puede vender un poquito más caro porque el mercado lo acepta, lo hace. Si no, se ve que sus ventas han bajado y tiene que bajar los precios. Está sometido a la oferta y la demanda. No hay nada que él pueda hacer. Paga los impuestos, genera trabajo, tiende a ser sumamente tolerable y condescendiente en general, no estoy hablando de casos específicos, con sus empleados, porque sabe muy bien el costo de reemplazar un empleado, el costo de entrenarlo y el costo de hacer que ese empleado sea fiel a la empresa, tenga identificación personal con la empresa. De manera de que la mayoría de los empresarios de este capital pequeño, las pequeñas y medianas empresas, como las llaman, las pymes, tienden a ser personas muy conscientes del valor del capital humano. Porque ellos mismos, la gran mayoría de ellos, se han encontrado en el mismo rol a través de la historia. Tienden a ser dueños de empresas, por lo tanto a las empresas les duele a ellos. Y son empresas que no se cotizan en la bolsa, que están manejados por sus dueños o sus herederos o por gerentes, pero en cierta forma ahí se aplica el dicho aquel de que el ojo del amo engorda el ganado. Y luego tenemos el gran capital. El gran capital es un monstruo creado por el supercapitalismo. El supercapitalismo es una entidad que pretende asumir los valores del capitalismo tradicional, del dueño de la empresa, ocupándose de sus cosas, pero es sustituido por una serie de engendros corporativos que hacen primero una anomalía que uno ve, una anomalía o una cosa maravillosa, no sé, depende de cómo ustedes lo vean,
que es que los que dirigen las empresas megacapitalistas no son los dueños de las empresas. Son gerentes profesionales pagados con un solo propósito: hacer dinero para los accionistas. Y segundo, los accionistas no son verdaderamente los dueños de las empresas, son dueños de la acción, y cuyo objetivo es que la acción suba de precio. El tradicional capitalista de pequeña y mediana empresa ama su empresa, cree en su empresa, creó su empresa y no tiene ningún interés en vender su empresa, a menos que la situación sea muy difícil. Para ellos eso es su proyecto personal. Es el hombre que es dueño de una finca, de una imprenta, lo que sea. Esa es su empresa, él ama su empresa, él ama a sus trabajadores. Si no los ama, por lo menos los aprecia. Trabaja con ellos todos los días. Y le paga a todos ellos primero que se paga él mismo. Entonces, ese emprendedor es altamente socialmente valorable. ¿Por qué? Porque se contribuye al crecimiento de la sociedad. El otro, que también tiende a bañarse de ese baño positivo del capitalismo, es una empresa que no tiene misericordia con nadie, ni con los accionistas, ni con los empleados, ni con la sociedad en general. Es un monstruo conducido por hombres cuyo único interés es el lucro a través de su salario o de sus bonos, y cuyo único objetivo es maximizar el valor de las acciones que ellos reciben como opciones. En otras palabras, la estructura de remuneración de las grandes corporaciones no está dirigido a preservar la corporación para siempre, no está dirigido a preservar el capital humano, no. Hay algunas empresas que incluso son compradas para desbaratarlas, para destruirlas. Hay algunos gerentes de empresas que han arruinado a sus accionistas. En la crisis bancaria, los ejecutivos de muchos bancos terminaron con bonos multimillonarios, aun cuando los bancos terminaron quebrados. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué les tienen que pagar a un jefe de un banco un bono por quebrar el banco? Bueno, porque así es la estructura corrupta de muchos sistemas de remuneración, que hacen que si el gerente estaba al cambio del banco, él tiene un contrato donde para votarlo hay que darle $20 millones. Si lo votan antes desde la finalización de su contrato, esté o no esté quebrado el banco. Eso lo aprendí asombrosamente en el año 2008 con la quiebra de un banco que fue muy famoso porque el presidente del banco se negaba a cerrar el banco o a entregárselo al gobierno hasta que no le pagaran sus $25 millones. El banco estaba quebrado, por cierto, por él, pero en su contrato decía que si a él lo querían destituir tenían que pagarle $25 millones. Eso está todo en la prensa, no es invento mío. Vean los documentales de PBS sobre eso. Bueno, volviendo a la discusión del poder, eso les da a ustedes una idea de las diferentes variantes del poder, ¿no? Entonces, el poder económico puede poner y quitar presidente, puede ordenar el poder de la fuerza pública para tumbar un gobierno ajeno, para promover un candidato ajeno, para intervenir teléfono. Y ahí caemos en otro tipo de poder que es feo, es el poder coercitivo. El poder coercitivo es diferente al poder natural o jerárquico, donde usted obedece porque el que es superior a usted es su jefe, y entonces usted tiene que obedecerlo. Pero ninguna nación es mejor que otra. Por lo tanto, ninguna nación debería obligar a otra nación a hacer algo. Pero seríamos unos ingenuos si creyéramos que esa es la realidad. Entonces hay naciones que se creen con el poder de decirle a otras naciones lo que tienen que hacer con sus sistemas políticos y económicos. Y eso no lo hacen a través sino de dos sistemas. El persuasivo, que es convenciéndolo de las ventajas que sería hacer una determinada política, o coercitivo, diciendo si no la haces, te penalizo con sanciones económicas, con sanciones políticas, y en otra época, y espero que no vuelva a esa época, te invado y te tumbo el gobierno, ¿no? Ejemplos hay muchos. Entonces cada país y cada grupo económico y cada corporación está constantemente en ese balance de adquisición de poder, toma de poder, y hay personas que no se sacian de ese poder,
quieren cada vez más poder. Bueno, porque yo nunca he tenido mucho poder, pero me imagino que eso debe ser muy sabroso, porque la gente que yo he visto obsesionada con el poder, incluso llegan a tenerlo y después no se quieren desprender de él. A pesar de estar haciendo un muy mal trabajo, no pueden aceptar dejar el poder. O por miedo a sanciones, o porque simplemente ellos consideran que ellos están, digamos, aquí hay una palabra que se llama en inglés entitlement, titulados a ejercer ese poder para siempre. La otra cosa que tenemos es el poder del origen del poder. Durante mucho tiempo, los reyes le vendieron a sus súbditos el hecho de que ellos tenían un poder divino porque ellos habían sido nombrados reyes por la gracia de Dios. O sea que Dios, el poder que se derivaba de los zares rusos y de muchos reyes europeos, venía de Dios. Dios fue el que designó que ellos fueran los reyes, ellos y sus familias. Y la gente tenía, si era religiosa y creía en Dios, tenía que aceptar, por supuesto, la designación de superioridad y de poder que los reyes tenían sobre los súbditos. Afortunadamente, en casi todos los países del mundo la monarquía se acabó, no en todos, pero, digamos, la gente se informó y de una u otra manera acabó con el poder derivado de Dios. Aunque no se ha acabado en muchos casos, porque hay muchos individuos que se han presentado modernamente en las democracias envueltos en algún símbolo religioso para demostrar que ellos están llegando a salvar a los creyentes y a preservarlos de los males que les van a pasar si ellos no hacen lo que esas personas les indican que tienen que hacer. Ese es el juego del poder. Hay un poder también personal que viene dado, pues, como mencioné ayer, por las credenciales, por la educación, por la moralidad, por la sabiduría de alguien. El poder que ejerce, por ejemplo, un hombre sobre una mujer, por su fortaleza, por su inteligencia, por su talento, por su bondad. De igual manera, la mujer también ejerce un poder sobre el hombre por su inteligencia, por su bondad, por su carácter femenino, por todas las cosas que en un momento dado pueden hacer una mujer extraordinariamente capaz de influenciar a un hombre. Es más, de allí se dice ese famoso dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y es en realidad porque todo hombre que haya salido adelante vinculado a la vida de una mujer, es poco probable que esa mujer no haya tenido una influencia relevante en ese poder que ha adquirido el hombre, ¿no? Por eso es que se dice eso. Así sea poder académico, educativo, etc., ¿no? Hasta de Einstein, que fue un genio y que nadie cuestionaba su genialidad, muchos decían que su esposa había sido importantísima a la hora de las derivaciones matemáticas necesarias para sus ecuaciones. Entonces, fíjense, pues, hay muchos que dicen, bueno, si no hubiera sido por ella, a lo mejor Einstein, con el concepto correcto, no hubiera podido argumentar la matemática necesaria para probar sus teorías. Pero bueno, eso todos son comentarios que escapan mi control y mi sabiduría, no sé de eso. Pero lo que he escuchado es que ella fue muy relevante a la hora de resolver problemas matemáticos, sobre todo identificar errores en las ecuaciones de Einstein. Las mujeres son muy buenas para identificar errores. Yo no sé qué habilidad tienen para tener una mente mucho más selectiva a la hora de intuir cuando algo no está bien. Bueno, continuando con esto del poder, entonces en los Estados Unidos tenemos o queremos tener un sistema bien balanceado y nos hemos jactado siempre de que aquí nadie tiene un poder absoluto, nadie es un rey, nadie es un emperador, y tenemos una serie de instituciones con poderes jerárquicos, etcétera, etcétera. Hasta donde yo sé, ha habido 2 intentos de alterar el traspaso pacífico del poder de un presidente a otro. Creo que fue en el año 33 o 34 que hubo una conspiración para darle un golpe de estado a Franklin Delano Roosevelt, donde fuerzas fascistas empezaron a seducir a un militar para que le diera un golpe al presidente Roosevelt, con tan mala suerte para los golpistas que el militar
consideró deshonroso esa solicitud y fue y se lo dijo al presidente o a las autoridades, y estos individuos fueron, la conspiración fue abortada, fue destruida. No se hizo muy pública, por cierto, no todo el mundo sabe eso públicamente, aunque está en todas partes. No es un gran secreto, pero me refiero a que si usted le pregunta a alguien que si sabe de este evento, lo más probable es que le diga que no lo sabe. Porque no se le quiso dar mucha difusión para no crear la desilusión en el pueblo norteamericano de que había gente que fuera tan osada de querer cambiar el rumbo de este país dando un golpe de Estado. Aunque este país también goza de una historia muy penosa de asesinar presidentes, ¿no? Lo cual es dramático, porque si cuestionable es un golpe de Estado, tan cuestionable es quitarle el poder a una persona electa asesinándolo, ¿no? O sea que esa parte, el asesinato de Kennedy y de otros presidentes, el de Lincoln, imagínense usted, al presidente Lincoln lo mataron como revancha por su política antisegregacionista, ¿no? Por haber liberado a los esclavos le costó la vida al presidente Lincoln. Entonces, y fíjense entonces ahí, pues, una persona empoderada por tener un revólver tiene el poder de quitarle la vida a un hombre poderoso como es el presidente. O sea, que el poder en realidad es un juego complejo, ¿no? Donde uno cree a veces que tiene el poder y otro, con un Smith & Wesson, tiene el poder de desaparecerlo a uno, ¿no? Que es una cosa lastimosa y penosa, pero es una realidad. Volviendo a esto, entonces, es importante en el estudio de la dinámica del poder en una sociedad, o en una empresa, o en una familia, tomar todas estas cosas en consideración para poder entender quién tiene el poder, cómo lo ejerce, y cuáles son las fuerzas que están detrás de ese poder, porque a veces uno cree que el poder lo tiene una persona y no se da cuenta de que esa persona a su vez está siendo estimulada, persuadida o presionada para ejercer el poder de esa manera. Chantajeada. O haces esto, o haces esta ley, o pagas esta cuenta, o aceptas este soborno, o no te vamos a reelegir de nuevo. O sea que definitivamente el poder es un juego dinámico, multifactorial. Los más importantes, a mi juicio, es el poder jerárquico, porque definitivamente el haber llegado a una cierta posición donde institucionalmente tú tienes mucho poder es una gran ventaja. Pero el poder económico puede someterte. Un presidente con mucho poder puede estar sometido a los designios de un hombre muy rico. O un hombre muy rico puede estar sometido a los designios de un presidente que tenga las agallas de no dejarse influenciar por el dinero. En Estados Unidos ha habido ambos casos. Ha habido casos de banqueros que han tratado de manipular al presidente, y ha habido presidentes que no se han dejado manipular y han desbancado a más de a un señor capitalista, y le han aplicado leyes que han coartado severamente su poder, ¿no? O sea que aquí se han dado las dos situaciones de luchas de poder entre el poder político y el poder económico. El poder académico, el poder de un maestro sobre sus alumnos, ¿verdad? Pero ahora eso ha sido socavado también por el poder de muchos alumnos de quejarse ante la institución sobre la calidad del maestro. Eso antes no se veía. Lo que decía antes el maestro era la ley. Ahora no. Ahora un maestro que maltrate a un niño puede perfectamente el niño llamar a sus padres y ir a la institución y exigir que el maestro sea retirado del aula por haber excedido su poder y haber maltratado al niño, sea física o psicológicamente. O sea que fíjense cómo se establecen correcciones precisamente para que el sistema siempre esté balanceado. Las cortes, la parte judicial es el mejor ejemplo del balance de una sociedad. Una sociedad tiene que regirse por la ley y alguien tiene que decidir sobre si la ley
aplica o no aplica y cómo aplica la ley. Si alguien debe ser sancionado o declarado inocente o no culpable, como ustedes quieran ponerlo. Y de esa manera pues se resuelven los problemas entre los seres humanos sin necesidad de caerse a tiro uno con otro para ver quién tiene la razón, pues se delega quién tiene la razón ante el sistema judicial. Eso es lo que hacen los países civilizados. Los países incivilizados, el que tiene un arrebato de poder por el exceso de poder de otro va y se venga a través de la violencia física, etc. Los medios de comunicación tienen un gran poder porque ellos modulan la información que llega al público, pero también pueden ser sancionados por el mismo público que deje de creer en ellos o por las autoridades que los acusen de estar violando la ley, desinformando o mintiéndole al público para tener ganancias individuales. O sea que el poder es, de nuevo, el centro de muchos conflictos humanos. Ser conducido por alguien que tiene poder jerárquico o poder intelectual, porque es más inteligente que uno, porque es más educado que uno, no es desagradable. Yo creo que los seres humanos inteligentes, razonables, vemos con beneficio ser liderizados, conducidos o informados por personas que están más capacitadas que nosotros en lo que están diciendo u opinando o dirigiendo. El conflicto del desagrado por el poder es cuando las personas que nos conducen, nos informan o nos dicen, nos engañan, nos mienten o abusan de nosotros. Se valen de un poder institucional para molestarnos, para hacer de nuestra vida un desastre o para acabar con nuestra economía personal o con la seguridad del país. Entonces, ante esa afrenta de nuestra estabilidad emocional, económica, etc., uno tiene todo el derecho dentro del balance de poder de resistirse. La principal fuente de resistencia es la protesta. Ante un abuso de poder, el deber de un ciudadano, el deber de un ciudadano debe ser denunciar y protestar. Denunciar es hacer conocido la razón por la cual usted está molesto. Y la segunda es protestar para que las cosas cambien. Si usted no participa en la denuncia y en la protesta, usted está en cierta forma convalidando el abuso. Convalidando el abuso. En la historia humana, los grandes monstruos que han abusado de los pueblos, han asesinado gente y han logrado acabar con sociedades, con economías y con fortuna, ha sido gente que ha abusado del poder y ha abusado no tanto solo por haber tenido mucha astucia o capacidades o fortaleza misma, sino por la debilidad de la resistencia, de la oposición. Y eso es física básica aplicada a las teorías sociales, pues. Toda acción debería tener una reacción. Si no hay una reacción ante una acción, la acción se propaga y crece. Si yo aplico una fuerza sobre un objeto y no hay fricción en dirección opuesta que pare el objeto eventualmente, el objeto sigue perpetuamente en movimiento. Eso nos lo dijo Newton y ha sido probado. Si el abuso no se le pone un parado, se perpetúa. Si la persona que abusa del poder no se le pone un parado, no se le ofrece resistencia, inevitablemente esa persona se mantiene abusando. Al contrario de pensar que se va a quedar complacido con haber satisfecho sus intereses originales, la persona entonces se crea nuevos intereses. Yo me quería coger tal país, lo hice, mandé mis tropas, me apoderé de ese país y no tuve resistencia, nadie salió a defender ese país. ¡Qué bueno! Eso significa que la gente me tiene miedo. Entonces, lejos de quedarme complacido porque ahora he hecho más grande mi país invadiendo otro,
Me pregunto qué pasa si en vez de uno más, invado 2 más, o 3 más, o 4 más. Y ustedes dirán, no, José, tú estás soñando, eso no ha existido nunca. Señores, eso ha existido desde que la humanidad es humanidad. Civilizaciones enteras han ido a la guerra precisamente por el deseo de sus gobernantes de apoderarse de territorios y de seres humanos ajenos para ejercer poder. Entonces, sobre esa base es importante que cuando un poder se desbalancea hay que corregirlo. Y la corrección es inmediatamente crear una corriente opuesta, una corriente de oposición, de resistencia, que le demuestre al abusador del poder que tiene límites legales, que tiene límites morales y a veces que tiene límites físicos. Entonces, una sociedad madura es una sociedad donde eso funciona. Y una de las grandes cosas de los Estados Unidos, a mi juicio, en estos 200 y pico de años de democracia, ha sido el supremo respeto a la denuncia y a la protesta. Este es un país donde cualquiera que sepa de una irregularidad puede ir a un medio de comunicación y denunciar. Y un periodista escribir la denuncia y investigarla. Y una autoridad investigar el caso y buscar a los responsables y un juez sancionar eso. Eso es en teoría. Como a los que ya están pensando, ay, este señor está viviendo en la luna. Eso no es así. Yo sé que en muchos casos no es así. Yo sé que en muchos casos el soplón de una empresa que viene a contactar a un periodista y denuncia una irregularidad, denuncia que al gobierno le están robando los reales en una transacción, o que los jefes de la empresa están estafando a los clientes o a los accionistas, en muchos casos esas fuentes de poder se encargan de destruir la credibilidad de ese soplón. Aquí lo llaman whistleblower, soplador de pito. En español se dice soplador, soplón. Ese soplón entonces se le denuncia y se dice, no, ese no está diciendo la verdad, ese es lo que está es bravo porque lo botaron de la empresa. Bueno, en cualquier caso, todo lo que diga un soplón debe ser investigado. Porque es verdad, es posible que muchas personas por revancha de no llevárselas bien en una empresa o en el gobierno puedan denunciar algo que no es verdad. Pero puede ser que sea verdad. O sea que en cualquier caso el periodismo de investigación tiene la responsabilidad de investigar cualquier cosa y de proteger la confidencialidad del soplón. Publicar la identificación del soplón es condenarlo a las sanciones del organismo, de la institución a la cual él está denunciando. Y la protesta está consagrada en la Constitución. Aquí cualquiera puede pedir un permiso, cualquier ciudad, decir a qué hora y por qué vía va a protestar y protestar públicamente, llamar a la prensa, dar una rueda de prensa, hacer sus pancartas y llamar la atención del público y alterar el tráfico de esa zona. Es más, pedir protección policial para la manifestación, pedir a que la policía los proteja. Este es un país donde eso se puede hacer. Yo voy a protestar mañana contra el gobierno y le pido a la policía del gobierno que me proteja a mí. Y la policía en teoría debería protegerte a ti, porque tú tienes el derecho constitucional de protestar. Y así hemos funcionado. Pero yo debo admitir una cosa, queridos amigos que me escuchan. Yo estoy muy preocupado. Porque aunque ese sistema ha funcionado en situaciones tan extremas como en plena guerra de Vietnam, donde una guerra impopular hizo algo inconcebible, que la guerra se perdiera domésticamente, que el gobierno dijera una cosa y la gente en la calle dijera otra, que la mitad del país estaba en la calle protestando la guerra que el gobierno estaba realizando. Cuando yo vi eso, en esa época yo no era ciudadano americano, yo decía, cónchale, qué gran país es un país donde uno puede protestar la guerra que su país está haciendo. A pena de que lo llamen traidor, de que lo llamen lo que sea. La gente sacaba sus pancartas, los exveteranos salían y tiraban a la basura sus medallas ganadas en el campo de batalla con honor, las despreciaban
como signo manifiesto de denuncia y de protesta de que esa guerra era injusta. Y un pueblo así se respeta. Un pueblo así se respeta. Eso se vio en Vietnam y eso más nunca se ha visto, pero ojalá que no se pierda ese carácter tan extraordinario del pueblo americano de denunciar y de protestar para que las cosas cambien para bien. La protesta de los derechos civiles. Blancos y negros protestando en todas las ciudades norteamericanas por el derecho de los negros al voto y a los derechos civiles de ellos. Y solo con la protesta se logran cambios. Eso es otra cosa que yo he aprendido en esta experiencia de ciudadanía americana, es que la gente dice, bueno, pero ¿por qué protestan? Porque es la única manera de cambiar las cosas. Pero ¿por qué no piden al Congreso? No. Las leyes y las instituciones cambian es cuando hay protesta. Muchas empresas no dan aumento de sueldo hasta que tú los amenazas con hacer un paro. Porque no es en el interés de ellos dejar de ganar dinero para que ganen los obreros. En algunas empresas sí, empresas que valoran a sus obreros, pero hay empresas cuyo objetivo de ganar dinero los lleva a explotar inmisericordia a los obreros. Entonces a los obreros no les queda otro remedio que protestar inicialmente, y si no se van a otro extremo que también está garantizado en las leyes de los Estados Unidos, el derecho a sindicalizarse, a reunirse todos juntos para que haya la fuerza de la unión y a protestar y a decirles, si usted no nos mejora las condiciones laborales, no trabajamos y su empresa va a perder mucho dinero. Y así, con esa forma de presión, con ese balance entre los intereses de los patronos y de los obreros, es que ha sido posible para la clase obrera lograr beneficios y ubicarse en la clase media. Y eso ha sido bueno para todos, porque para el gran capital, mientras más gente haya en la clase media, más prospera la economía. Un país no puede funcionar con una mini clase de gente súper rica y una inmensa gente pobre. No funciona. Hay países en el planeta que son así, donde el 5% de los ciudadanos tiene todo y el 95% de los ciudadanos no tienen con qué comer. Pregunten si en esos países hay crecimiento económico. No hay. En cambio, vean países donde una mejor racionalidad en el proceso de distribución de riqueza, de la prosperidad, de las oportunidades, ustedes tienen entonces una emergente clase media que genera más consumo y que hace posible que el país crezca económicamente, los ricos sean más ricos y la gente de pobre se hace clase media. Y alguna vez algunos llegarán a ser ricos también. Entonces, fíjense, todas estas son reflexiones de movimiento que yo les hago en relación al poder. Estamos ahorita en un momento muy difícil a nivel mundial, porque se presumía, yo lo presumía, y muchos, que esto que yo le estoy diciendo ya lo había aceptado el planeta entero. Que el planeta entero en general, con algunas excepciones de algunos países, ya había entendido que el sistema capitalista necesita correcciones para hacerlo más humano, más productivo, más equitativo, que las leyes tienen que respetar los derechos de todo el mundo, aún de las minorías, que el racismo es malo, que la xenofobia es mala, que muchas cosas que excluyen a unas personas son terribles, la discriminación por sexo, por religión, que la tolerancia es la mejor manera de convivir juntos, que la violencia no es la forma de resolver los problemas, y que básicamente a nivel internacional hay que ponerle un parado a cualquier país o a cualquier grupo económico que quiere imponer su poder económico, político o militar sobre cualquier otro. Eso no se puede permitir. Para eso se han creado instituciones como las Cortes Internacionales, etcétera, que en un momento dado pueden sancionar a un país con la sanción moral de la ley, aunque no tengan ejércitos para pelear con el país, tienen la sanción moral de decir, el presidente de su país cometió un delito y nosotros lo declaramos culpable, como se declara culpable a cualquier persona que haya infringido la ley. Solo que hay países que se creen y personas que se creen excepcionales, que no están sujetas al imperio de la ley. ¿Y qué es lo que pasa?
que eso tiene un gran problema, que es que crea el precedente de que si es bueno para el pavo, es bueno para la pava. Si mañana a mí me ordena un juez mi arresto porque yo violé la ley y yo me echo el guapetón y digo, a mí no me importa lo que haya dicho este juez, yo me armo en esta casa y de aquí no me saca nadie, y el que venga aquí va a tener que enfrentarse a tiros conmigo porque yo no acepto la jurisdicción de ese juez. Si eso pasa y se tolera una vez, por cualquier razón, empieza otras personas a hacer lo mismo. Y cuando acuerda ya nadie obedece la ley. Cuando un país se toma el poder de cogerse a otro país y no pasa nada, otros países se van a ver tentados a hacer lo mismo. Porque si funcionó para un país, puede funcionar para mí. Y todo país y todo gobernante en muchos países tiene esa voracidad de poder de decir, yo no solamente estoy conforme con el territorio que tengo, o con la nación que tengo, o con la riqueza que tengo, yo quiero más. Entonces yo voy a violentar la Constitución para prolongarme en el poder, voy a colocar gente mía en todos los poderes del Estado para que se pierdan los chequeos y los balances. No hay chequeos, no hay balances por una razón muy sencilla. Todas las personas que deberían chequearme a mí son unos pelagatos que me obedecen. Y todas las personas que deberían balancear mi poder están en mi nómina de pago. Por lo tanto, yo hago lo que me da la gana con esta organización, con esta empresa, con lo que quiera, ¿no? Ese es el camino del caos, ese es el camino de la guerra, ese es el camino de las crisis, porque tarde o temprano hay gente que, como decimos en latino, en hispano, no se la cala, no se someten, y entonces se van a la resistencia armada, que es otro problema, ¿no? Cuando las vías de resistencia civil no funcionan, la gente se arma. Si usted va y pide ayuda, y la pide, y la vuelve a pedir, y va por los canales regulares, y no hay forma ni manera de que el sistema acepte su denuncia, tome medidas para que esa persona sea sancionada y tal, usted toma la justicia en sus propias manos. Y entonces volvemos a la etapa cavernícola, a la época en que el ser humano no resolvía sus conflictos por la ley o por la vía pacífica, sino que los resolvía por la violencia. Y dada la magnitud de las armas que tenemos ahorita, la violencia en este caso es inconmensurable. O sea, el desastre de una violencia entre estados, como en el siglo XX, si se realizara hoy, sería la desaparición del planeta como tal, de la vida humana en el planeta. Porque las armas que hay ahora, si se desatan con la misma furia y la misma venganza de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esta vez, como dijo nuestro querido Alberto Einstein, el tío Alberto, le preguntaron una vez, señor Einstein, ahora que la bomba atómica fue creada y fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo cree usted que sea la Tercera Guerra Mundial? Y Einstein dice, yo no sé, yo no estaba ahí para decirle si eso es verdad o no, pero dicen que él se volteó con una sonrisa bien simpática como todas las de Alberto y le dijo a la persona, yo no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial. La verdad, mi mente no da para saberla, pero sí sé cómo será la Cuarta Guerra Mundial. Todo el mundo se quedó perplejo y dijo, pero ¿cómo? Pues no sabe cómo será la tercera, pero sabe cómo será la cuarta. Le dice, a ver, ¿y cómo será la cuarta? Bueno, la cuarta será con palos y piedras, porque eso es todo lo que va a quedar de la tercera, ¿no? Y eso se lo dijo no a tono de chiste, sino a tono de reflexión, de que ya no podemos volver a lo que ya una vez superamos, sino que una guerra mundial sería devastadora para todos, hasta para los países que se mantengan al margen. Esos países que digan, no, yo soy neutral. No, yo no tengo nada que ver, yo no tengo vela en ese entierro. Bueno, usted podrá decir lo que sea, pero el clima, la radiación, el calentamiento que va a ocurrir, el deterioro de la agricultura, el deterioro del comercio, de la industria, de la tecnología, tarde o temprano va a llegar a su país. Usted no se va a salvar, no se van a salvar ni los pingüinos en los polos. Entonces, si usted está creyendo que estas grandes naciones se pueden entrar en conflicto mayor
al punto de usar armas nucleares o químicas o yo qué sé cuántas armas nuevas, satelitales, cibernéticas, pueden usar, si se llega a ese punto, por el ejercicio del poder, hay que tener en consideración la posibilidad de que eso sea el final de toda nuestra existencia en esta vida de este planeta. Eso me lleva a otro punto interesante dentro de esta reflexión que he tenido hoy. Recuerden de que todo esto es improvisado, esto es todo lo que me viene a la mente. Y es que hay que tener mucho cuidado cuando en el ejercicio del poder se sobreestima el poder que uno tiene. ¿Qué es sobreestimar el poder que uno tiene? El creer que porque tú tienes dinero, o porque tú tienes un ejército enorme, o porque tú eres una nación con mucha gente, contigo no puede nadie. Mi madre, que es la fuente principal de mi inspiración en muchas de estas reflexiones, decía algo que durante mucho tiempo lo repetía, nos lo repetía como un consejo. Y yo nunca le había prestado atención hasta que maduré un poco y entendí su dimensión. Y ese consejo es, hijo, no hay enemigo pequeño. No subestimes a alguien por ser pequeño y pensar que no te puede hacer daño. Hasta la persona más insignificante del mundo te puede hacer daño. Entonces, en esta dinámica de países prepotentes que en un momento dado creen que porque tienen grandes recursos industriales, etcétera, nadie los puede tocar, nadie se va a meter con ellos, no hay forma de ganarles, a veces se cometen errores trágicos y dramáticos, como el que cometió Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que fue subestimar la voluntad de lucha del pueblo vietnamita. Yo llegué a este país en el 79 a estudiar y en ese proceso empezaron a salir películas sobre la guerra de Vietnam. Por más de una década ese tema no se tocaba en los Estados Unidos porque había sido muy penoso para el pueblo americano, y eso es entendible, perder la guerra. Ver a sus diplomáticos y personal de la embajada saliendo guindados de un helicóptero, eso fue dramático, y yo entiendo que debe ser así, penoso, ¿no? Que te hayan engañado, que te hayan hecho creer que la guerra la iban ganando para después sorprenderte con el hecho de que ganaron los otros, ¿no? El pueblo americano sintió que le habían mentido sus gobernantes, que le había mentido Johnson y que le había mentido Nixon. Y por supuesto, los militares. Entonces, peor fue cuando se enteraron de que ellos sabían que no iban a poder ganar la guerra y la mantuvieron esa carnicería sin necesidad. Bueno, y eso fue un error de juicio de pensar que una nación poderosa, con armamento sofisticado, con superhombres, soldados bien entrenados y tal, podía perfectamente ganarle una guerra a un grupo de personas frágiles, empantufladas y en pijamas. Así se lo escuché yo una vez a un soldado en un documental, que él decía, cuando nosotros llegamos y vimos al enemigo, nosotros pensamos, decía este soldado, ¿será esta gente capaz de pelear? Este señor debe pesar la cuarta parte de lo que yo peso. Este señor no tiene un buen uniforme, ni un buen casco. Tiene un sombrero de paja y un pijama. Yo tengo unas botas excelentes y este señor anda en sandalias. ¿Cómo me vas a decir tú que este pueblo en estas condiciones de precariedad va a poder enfrentarse al ejército más poderoso del mundo? Sorpresa te da la vida, dice Pedro Navaja. Ese pueblo pudo con el ejército más poderoso del mundo en ese momento. Con la ayuda de los chinos, sin la ayuda de los chinos, con la ayuda de Rusia, con lo que sea. Pero los que pusieron el pellejo y la sangre fueron los vietnamitas, ahí no hay duda. Y es interesante como en este proceso de revisionismo de esa guerra, cualquier soldado que haya peleado en la guerra de Vietnam, estoy haciendo generalizaciones, pero es lo que yo veo cuando los encuestan y les preguntan a 20, 30 años de esa guerra, ¿qué piensan de la guerra? Dicen, nosotros hemos adquirido con la historia un profundo respeto por nuestros adversarios.
Decían, qué gente tan valiente. Cómo matamos gente nosotros allá y esa gente seguía batallando y luchando por sus ideales. Eso es algo encomiable, que un pueblo que se le ha dado tan duro, les tiramos cuanta bomba teníamos, cuantas veces quisimos y no se doblegaban. Un pueblo admirable. No opinión mía, yo no estuve allí. Estoy tratando de relatarles a ustedes las cosas que yo he recogido de la historia, de cómo soldados y veteranos, desde a varios años de esa tragedia, han reconocido que ese pueblo luchó valientemente contra un adversario enorme y las bajas fueron enormes. Creo que la última vez que vi una estadística fueron de 20 a 1, 20 o más por cada soldado americano que murió ahí, que murieron 65,000 soldados americanos, murieron millones de vietnamitas. Pero eso fue un ejemplo de un poder, el poder ejecutivo en ese momento y el poder militar, que subestimaron al enemigo y sobreestimaron sus capacidades. Veían la aviación norteamericana y decían, la aviación acaba con eso. Bueno, bombardearon más Vietnam que en la Segunda Guerra Mundial y no pudieron parar el influjo de pertrecho del norte hacia el sur. O sea, eso les da una idea de qué mal estaba enfocada esa guerra y de qué confundidos estaban los mandos militares y confundieron al gobierno al hacerle creer que la cosa estaba bajo control. ¿Por qué hablo de eso? Porque yo veo situaciones similares con las que está pasando ahorita Estados Unidos, ¿no? Está metiéndose con muchos países amigos, está haciendo un trato bastante suave con países no democráticos, está sobreestimando la gente que apoya ese proceso, están sobreestimando las capacidades de las Fuerzas Armadas de nosotros, de los Estados Unidos. Hemos hasta sobreestimado el poder económico, pensamos que nadie puede tocarnos económicamente, lo cual es posible que sea así, es posible que sea así, pero también es posible que no sea así, que Estados Unidos sea económicamente más vulnerable de lo que nosotros creemos y de que nuestras fuerzas militares, que son muy competentes, que están muy bien equipadas, puedan defendernos, pero no contra todos al mismo tiempo y en todas partes, porque eso es una locura. Entonces, eso me preocupa, porque la gente aquí quiere paz y prosperidad, el ciudadano común, dentro de los cuales me incluyo, quiere crecer, estudiar, aprender, hacer este país mejor, criar a nuestros hijos, tener un aire mejor, no contaminar, tener un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. No queremos vivir en una guerra permanente con todo el mundo por cosas tontas, por cambiarle un nombre a un golfo, por querer tomar una isla, por querer ocupar un canal que no es nuestro. O sea, ¿qué necesidad hay de pelear con vecinos, amigos y aliados por demostrar que se tiene poder? Entonces, la demostración de poder, y es la idea final que quiero dejar, es peligrosa. Porque cuando tú sacas tu poder para demostrar que lo tienes, puedes encontrar resistencia. Y recuerden, amigos, que no hay enemigo pequeño. Uno nunca sabe cuándo se te cae todo lo que tú has estado pensando. Cayeron los zares de Rusia, cayó la Alemania nazi, cayó el fascismo italiano, cayó el imperio japonés, cayó el imperio inglés. Muchos no han caído a tiros, sino han caído por el peso moral. Cayó el apartheid en Sudáfrica. Entonces, ojo con eso, y con eso cierro hoy mis reflexiones sobre el poder. Muchas gracias a ustedes por su atención y espero que me vean mañana en otro episodio de esto de Reflexiones en Movimiento, hablando sobre otro tema que ya se me ocurrirá cuál será. Gracias a todos, suscríbase, recomiéndeme a toda persona. Esto les va a parecer interesante. Hace pocos días me llama una amiga y me dice: José, tengo problemas para dormir.
¿me puedes indicar algún medicamento suave o algo para poder dormir? Y le dije, mira, a mí en principio no me gusta prescribir medicamentos o darle medicamentos a nadie que no los necesite. Pero te voy a dar unas cosas interesantes que yo creo que te van a poner a dormir. Y no te rías, le dije. Le dije, agarra uno de mis videos de YouTube que duran 1 hora y ponlo. No tienes que verlo. Tú simplemente lo pones, apagas la luz, le dices al televisor que se apague en 1 hora y te pones a escucharme. Y te garantizo que te vas a quedar dormida escuchándome. Ella se rió y me dijo, no, chicos, si tus programas son muy interesantes. Le dije, bueno, que no digas que no te lo prescribí. Bueno, pasaron los días y un día me llama, José, tenías razón, ¿qué? Me pusiste a dormir. Me pusiste a dormir, me puse a ver tu programa y me quedé dormida. Le digo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Que tiene una utilidad mis programas. Entonces yo les digo a ustedes, amigos, queridos amigos que me ven en YouTube, si ustedes, algún amigo o alguna amiga les pide que no puede dormir, usted les recomienda este canal. Y le dice, al principio te vas a interesar, pero alrededor de los 15, 20 minutos te va a empezar a dar sueño y garantizado por el doctor Cisneros que para el final del programa estás durmiendo como nunca. Pero bueno, eso es un chiste que se me ocurrió hoy. De nuevo, hasta luego y gracias a los pocos que ven estos programas, por verlos y por, no sé, opinar alrededor de ellos. Hasta luego y nos vemos mañana. Nos vemos, no nos vemos nada, pero mañana me comprometo de nuevo a hacer otro programa. El domingo no lo voy a hacer porque es Super Bowl aquí en los Estados Unidos y aunque yo haga un programa no lo va a ver nadie. Y mi programa pues no va a ser un sustituto para nada más. Pero espero que estos programas que son, como digo yo, de salud, medicina, tecnología y mucho más. Y ustedes dirán, ¿pero de qué habla este señor? Bueno, de mucho más. Pues hoy no estuve hablando de salud, no estuve hablando de medicina ni de tecnología. Hoy estuve hablando sobre el poder. Porque yo hablo de todos esos 3 tópicos, pero también de muchos más. Y este es uno de esos programas que cae dentro de la jurisdicción de muchos más, muchos temas más. Gracias y hasta otra oportunidad. Stop recording.